Hola, soy Javier Saviola. Hola, soy Roque Santa Cruz. Buenas tardes, amigos. Esto es Martírico 08. La Matraca. Os espero ahí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se acabó! ¡A primera! Esto es Martiricos 08 La Matraca. Colabora Porras y Serralbo Abogados, a beneficio de Aldeas Infantiles. ¿Qué tal, familia malaguista? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a una nueva charla de La Matraca, que ya sabéis que es esta sección que estamos creando este año con Martiricos 08, donde estamos disfrutando de temporadas míticas del Málaga Club de Fútbol. Hoy toca una sencillamente espectacular, la que muchos, casi todos los aficionados del Málaga remarcan como la mejor época en la historia del equipo de Martiricos. Vamos a repasar con protagonistas el Málaga de la Champions, el Málaga de la campaña 2012-2013, aquel equipo que se quedó a las puertas de jugar las semifinales de la Champions en aquel curso después de lo fatídico que ocurrió en Dortmund y que seguramente será uno de los capítulos que vamos a tratar en la charla de hoy. El ascenso a primera de nuestro querido Málaga Club de Fútbol en 2008 es la inspiración del proyecto Martiricos 08, un proyecto solidario de comunicación y entretenimiento dedicado al club de nuestros amores. Queremos que este proyecto llegue también a quienes más lo necesitan a través de vuestras donaciones económicas que irán destinadas a niños, niñas y familias de Málaga en situación de vulnerabilidad atendidas por Aldeas Infantiles SOS. Entra en nuestra web y colabora. Para esta charla me he rodeado de gol. Hay perfume de gol en la charla de hoy porque estoy rodeado de delanteros, de killers de aquel equipo, de aquel Málaga de Manuel Pellegrini. Voy a saludar ya a Roque Santa Cruz. Roque, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, encantado de compartir contigo acá con los invitados de lujo que tenemos y un placer formar parte de esta charla. De un delantero a otro, a Julio Baptista. Julio, ¿qué tal? Muy buenas, la bestia. Buenas tardes, buenas tardes. También es, como Roque ha dicho, es un placer poder estar aquí participando con vosotros, encontrar grandes compañeros y hablar de fútbol, ¿no? Que al final un poco sigue siendo nuestras vidas, ¿no? Totalmente, y más de este Málaga, ¿no? Que seguro que trae recuerdos muy bonitos para todos. El último invitado es Javier Saviola, el Conejo Saviola. ¿Qué tal, Saviola? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Ahora escuchando a Roque y a Julio, bueno, muy contento de poder hablar con ellos. Hacía bastante que no nos hablamos, así que un privilegio, ¿no? De poder estar también charlando con ustedes y compartir, como dijo Julio, una linda charla de fútbol. Ahí fuera de cámaras la gente no lo ha visto, pero estabais debatiendo un poquito sobre quién se conservaba mejor, quién estaba tal, las canas para arriba, para abajo. Hemos llegado todos a un acuerdo en el que parece que está prácticamente igual que aquel año 2012. Ha ganado Julio Batista, ¿no? Bueno, a Julio difícil igualarlo en músculos, ¿no? Y yo en altura lo tengo difícil con los dos. Desde luego, dos tanques, dos tanques. Bueno, ¿qué os parece, chicos, si para empezar rompemos un poquito el hielo con un juego divertido? Os voy a pedir, voy a empezar por Roque, que elijas a uno de tus otros dos compañeros. Es para un juego, ¿eh? Sí, no tiene que ser con el que te lleves mejor. Cualquiera de los dos vale, que no es para nada de eso. No, Javi. Venga, Saviola, ¿y tú a quién eliges? ¿A Roque o a Julio? Bueno, Julio, ya que Roque me eligió a mí, yo elijo a Julio. Venga, Julio, a ti te queda elegir a Roque. Voy a haceros algunas preguntitas sobre vosotros de aquel Málaga. Empiezo contigo, Roque. Has elegido a Saviola. ¿Recuerdas qué dorsal llevaba Saviola en aquel Málaga? Uy. Mira, ahí me agarra. ¿Qué? Él siempre jugó con la 7, pero en ese 7, allí el 7 llevaba Joaquín, así que no me creo que llevaba la 9. Muy bien, la 9, correcto. Javi, ¿tú te acuerdas del dorsal de Julio? Julio jugaba con...
¿Julito era el 10, puede ser? Sí, muy bien, muy bien. Sí. Ahora Y Julio, ¿tú te acuerdas del dorsal de Roque? Ay, ya, no me voy a acordar. Sé que era un número alto, porque el 9 llevaba Saviola, el 7 Joaquín, llevaba un número alto. Ahora no me acuerdo mucho, pero llevaba Te tocó la más difícil a Julio. Te tocó la más difícil, Julio. Sí. Llevaba el dorsal de los el último de jugador, porque ya el 25 es de portero. 24, el el 24. El 24. Correcto. Por eso, Venga, vamos a cambiar el orden ahora para que le toque a Roque la última. Julio, ¿tú te acuerdas o sabrías decirme en qué equipo debutó en la primera división española Roque Santa Cruz? Hola, que esa es la preguntita. No estaba esperando por eso. Hay que ir subiendo el nivel, No. La verdad que no. Sabemos que era un delantero que había hecho ya bastante carrera en el fútbol mundial antes de llegar al Málaga, estaba en el City, en el Bayern, pero él vino de otro equipo. Vino de otro equipo andaluz. Te voy a dar una pista. Vino de otro equipo andaluz. Otro equipo andaluz, del Betis, no. Correcto. Del Betis ha sido. Del Betis. Pero no ha estado en la misma etapa que yo en el Betis, ¿no? ¿A qué etapa ha estado él en el Betis? Él estuvo en el Betis la temporada 11-12. Claro, yo estuve en la 2001 hasta 2002 hasta 2003. Pues ahí está, ahí queda. Su equipo de debut fue el Betis. ¿Tú sabrías decirme, con Saviola quizás sea más fácil, cuál fue el equipo en el que debutó en Primera División Española Javier Saviola? ¿Yo? Sí, claro, Roque. Uy, no me acuerdo si fue el Barça o si fue al revés, Barça y Madrid, Barça, ¿no? El Barça, efectivamente, en el Barça, tenía 20 añitos cuando llegó al Barça, prácticamente como ahora, vaya, tampoco hay mucha diferencia. Y Javi, ¿tú te acuerdas en qué equipo debutó en Primera División Julio Baptista? Julio Sevilla. Correcto. Sí. Muy bien. En el Sevilla. Sí. No llegasteis, no hubo ahí ese Roque Batista en derbis sevillanos por muy poquito, Por poco, sí. Efectivamente estuvo ahí la cosa. Venga, voy contigo ahora, Javi. ¿Te atreverías a decirme en qué ciudad nació Julio Baptista? A ver. Va subiendo el nivel, ¿eh? Sí, ciudad complicada. A ver, voy a tirar 3. A ver. Venga. San Pablo. Correcto, la primera. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Así. Pero le pegué de casualidad. ¿No? ¿Cómo fue? Le pegué de casualidad. ¿Tú te acuerdas, Julio, por casualidad, en qué ciudad nació Roque? Paraguay. Sí, Paraguay es su país, pero ¿y la ciudad? Asunción. Muy bien, bueno, madre mía. Estáis prácticamente completando el pleno. Roque. Y tal, y bueno. En Paraguay hay una sola ciudad, ¿no? Menos mal que son las más importantes. Eso te iba a decir. ¿Te ha dado una pista Saviola de su ciudad de nacimiento? A ver, ¿doy una pista? No, ya se la has dado prácticamente. Sí, claro. Claro. Solo pensar un poquito ciudad grande y... Sí, ya... Javi cordobeno, No, ahí, ya te hubieras dado cuenta por no sé, yo también voy a hacer lo que hiciste vos, voy a jugar por una ciudad importante ahí, Buenos Aires. Muy bien. Muy bien. Pues es verdad, repasando ahora, capitales punteras todas, ¿eh? Todas. Para grandes futbolistas. Sí, todos los de capitales. A ver, os digo una cosa, habéis aprobado el juego con una nota muy alta, ¿eh? Muy bien. Muy bien los tres, muy bien de memoria. Se nota que guardáis un buen recuerdo de aquella temporada. Julio, como tú ya estabas en ese Málaga, te voy a empezar preguntando a ti un poquito. Cuando piensas en aquel año de las Champions, aquella temporada 12-13, ¿qué te viene a la cabeza? Yo pienso al principio de todo, ¿no? Al final, yo creo que cuando le dan la oportunidad a un entrenador de elegir, ¿no?, los jugadores que le gustaría conformar el equipo,
yo creo que Manuel fue pensando en cada pieza, en cada jugador, para hacer un equipo súper competitivo y aparte de competitivo, un equipo que se complementase entre los jugadores. Y yo creo que es de ahí que cada característica de los jugadores, yo creo que ha sido elegida a dedo. Y por eso el éxito del Málaga fue tan expresivo este año, ¿no? Oye, Roque y Javier Saviola, se produce una cuestión muy curiosa, es que ya sabíamos los problemas económicos que ya tenía ese Málaga, que afronta la fase previa, la fase de clasificación de la Champions en aquella eliminatoria contra el Panathinaikos, prácticamente sin delanteros, ¿no? De hecho, se produce un debut histórico en Primera División y un gol histórico en Primera División de Fabrice Olinga, seguro que recordáis a ese chavalito de 16 años por el vestuario, y una vez ya el equipo asegura que va a jugar la Champions, que por lo tanto va a tener unos ingresos importantes, es en ese momento cuando aparecéis vosotros dos en escena. Y yo siempre he tenido un poco la curiosidad de cómo se cocinaron los fichajes de Javier Saviola y de Roque Santa Cruz, que fuisteis presentados, me acuerdo, los 4 fichajes a la vez en sala de prensa, junto con Iturra también en aquel equipo. Y no sé si el otro que fue presentado también en aquel momento fue, que tengo mis dudas entre Lugano. Lugano también y también que otro compañero había justo en ese momento. Creo que había uno más, ¿no? Yo creo que llegó Matthijsen, pero no sé si fue justo. No, Matthijsen era anterior. No. Fue una presentación de 4 jugadores. No fue nuestro amigo, el central americano, ¿no? ¿Onyebu? Sí, Onyebu sí. Recuerdo una presentación de 4. Sí. ¿Cómo recuerdas tu fichaje, Saviola, por el Málaga? Bueno, lo recuerdo con mucha felicidad, primero porque, como decía Julio, lo que nos motivaba principalmente a nosotros era la calidad que había dentro de ese equipo, ¿no? Vos te ibas poniendo y yo iba mirando, ¿no? Lo que era cada jugador por puesto y sinceramente había un equipo espectacular, ¿no? Con jugadores con una calidad enorme, delanteros, ¿no? Como después llegamos nosotros, pero creo que había y el técnico, ¿no? El staff técnico también que era muy bueno. Yo creo que veníamos a un equipo con mucha ambición, con muchas ganas de hacer una temporada muy buena, con una calidad enorme entre sus jugadores. Y yo creo que después el tiempo nos dio la razón, ¿no? De entrar a un grupo que realmente fue un año excelente, pues no solo en Champions, ¿no? Sino en la Liga. También terminamos entre los 6, 7 primeros. Entonces creo que fue un año redondo, ¿no? Creo que lo que más recuerdo es eso, ¿no? Es entrar a un grupo excelente de jugadores, con muy buenas personas también, que al día de hoy lo recuerdo con mucho cariño. Así que bueno, fue un fichaje muy bueno para mi carrera profesional. Roque, ¿cómo fue ese fichaje por el Málaga? ¿Cómo fue llegar un poco también con la pretemporada ya hecha, la temporada en marcha? Porque prácticamente fuisteis fichajes del final del mercado de verano y creo ya, si no recuerdo mal, que había incluso ya hasta 4 jornadas que se habían jugado ya incluso. Sí, mi fichaje fue bastante peculiar porque no había muchas facilidades. Yo estaba cuando eso todavía estaba, aunque había terminado la temporada anterior en el Betis, seguía con contrato con el Manchester City y todo apuntaba a que me iba a tener que quedar en el City. Y bueno, ahí el último día, justamente el último día de que se podía hacer la inclusión, tuve una conversación rápida con el míster, con Manuel. Yo ya le conocía a todos los jugadores, sabía de la temporada que habían hecho el año anterior, que habían ganado el Panathinaikos y que habían entrado en fase de grupo. Entonces el proyecto a mí también me llamó mucho la atención, y más todavía que ya sabía yo quiénes eran los jugadores que estaban llegando, de quiénes se hablaba. Y bueno, al final nosotros los jugadores somos hombres de fútbol y terminamos también admirando a muchos jugadores, ¿verdad? Y dentro de todo eso llegábamos jugadores que ya habíamos tenido mucho tiempo jugando al fútbol, ¿verdad? Javi, Julio, De Micheli, Tulalán, entre otros, que
bueno, que te daba la oportunidad de poder llegar a un equipo con muchos jugadores a quienes uno admiraba ya. Julio, tú has estado en equipos grandísimos, vestuarios con muchísimos profesionales top del mundo del fútbol, pero este elenco de plantilla, ¿no?, que hizo y que unió Manuel Pellegrini, era un equipo muy bueno en la calidad, pero que también todo el mundo destaca mucho la personalidad de ese vestuario y la gente que había como personas, digamos. Bueno, yo creo que hoy lo viendo, ¿no? La parte de atrás también entrenando, yo creo que un entrenador se preocupa mucho de esta faceta, de esa parte, la calidad humana que exista dentro de un vestuario. Y yo creo que Manuel Pellegrini, yo creo que lo que ha hecho fue saber de cada jugador que le estaba fichando cómo era la personalidad de cada uno. Y yo creo que acertó porque al final cuando tú consigues que un equipo, que los jugadores se lleven bien y que tenga un buen ambiente dentro, al final, si hay un buen trabajo por detrás, el éxito siempre acaba ocurriendo. Y fue eso lo que pasó. No había ningún jugador que en este momento pudiera ser un jugador que de ese trabajo o un jugador un poco más complicado. Eran todos gente normales, todo el mundo quería trabajar, todo el mundo quería hacer su trabajo y ayudar al Málaga a posicionarse en el celero de los mejores equipos de la Liga Española, ¿no? Claro. Javier, todo el mundo coincide en hablar de aquel vestuario como algo clave para poder sacar aquel año adelante, porque es verdad que en ese momento yo creo que la mayoría de jugadores optasteis por el silencio para proteger al Málaga Club de Fútbol, para proteger la imagen de la entidad, para no hacer sufrir a la afición, pero yo creo que solo vosotros sabéis realmente lo que se vivió en ese vestuario, que estuvo tiempo sin cobrar, donde había muchas promesas que no se cumplían y donde, sin embargo, todo eso que en cualquier otro vestuario, en cualquier otro equipo, se habría llevado por delante lo deportivo, vosotros conseguisteis hacer como una especie de coraza y de que eso no nos afectara para nada. Sí, yo creo que lo más importante que hizo ese grupo, aparte, ¿no?, de la relación que teníamos nosotros entre los jugadores, que era excelente, pero yo creo que lo mejor que hizo ese grupo durante ese año fue solo pensar en intentar terminar el año regalándole una alegría a la gente, ¿no? Y también regalándonos una alegría a nosotros de haber empezado la temporada y de que sea la temporada como fue, ¿no? Llegando a prácticamente una semifinal de Champions, estando entre los 6, 7 primeros equipos de la liga. Y nosotros éramos conscientes de que esa temporada tenía que terminar de alguna manera, ¿no? Y nosotros pensando en hacer feliz a la gente, ¿no? No nos podíamos bajar del barco, ¿no? En ese momento no era lo que nosotros queríamos y pusimos en juego, ¿no?, lo que nosotros sentíamos como jugadores, como profesionales, por delante de quizás todos los problemas que se estaban viviendo, ¿no? Cada uno en lo personal o lo que vivía el Málaga como institución. Entonces yo creo que eso es más importante que cualquier otra cosa. Roque, todo el mundo lo señala, todo el mundo lo ve así. ¿Cómo era un poquito en lo personal ese vestuario? Porque era un vestuario que podía tener personalidades muy duras y pasionales, como podía ser Wellington, de Michelis, ¿no? Gente de carácter. Luego un perfil de gente joven que estaba empezando su carrera, como podía ser Ignacio Camacho, Isco, Portillo, futbolistas que eran importantes, pero también de un perfil joven. Y luego también gente como Turalán, seria, tal, y otro perfil tipo Joaquín, ¿no?, que imagino que era un poco también ese pegamento. Mira, de hecho Joaquín, automáticamente se te ha puesto un poco la sonrisa en la cara. Era un vestuario de gente muy distinta, pero que cohesionó muy bien. Sí, y coincidimos los tres seguramente en esto. Grandes jugadores, pues sí pueden hacer que las cosas funcionen, ¿verdad? Pero cuando el vestuario está lleno de gente buena, de gente comprometida, más allá de la naturaleza de cada uno, ¿verdad?, que todos somos distintos, hacen, ¿verdad?, de que no solamente uno sea exitoso, sino que también ese camino se disfrute, ¿verdad? Y nosotros teníamos un vestuario donde compitiendo todos éramos muy serios, algunos más expresivos que otros, pero después el vestuario era un vestuario divertido, ¿verdad? Donde nos llevábamos todos bien, se podía gastar a cualquiera y ninguno se molestaba.
Y nada, dentro de todo eso, Joaquín era una pieza clave, ¿verdad? Porque con él, más allá de cualquier problema, es una de esas personas que está siempre alegre. Él llegaba en el entrenamiento y ya te tiraba, ¿te conoces esta de no sé qué? Y te tiraba un chiste, ¿verdad? Y sea bueno o malo el chiste, la forma en que te cuentas ya te ponía de buen humor. Así que la verdad es que se disfrutó mucho. El vestuario era muy bueno, gente muy trabajadora, de muchísima calidad y también como gente a nivel de persona muy top. Fue una buena pareja en el campo, la de Julio Baptista y Joaquín, pero hubiese sido una pareja que si se hubiese dedicado también al tema de ser cómicos como dúo, lo hubiesen petado, porque todavía a día de hoy se recuerda ese momento viral de la entrevista de la raqueta y de tal, Julio Baptista. Sí, yo creo que más Joaquín. Joaquín siempre ha tenido una faceta mucho más divertida, tanto es que por eso se ha dedicado a trabajar en la televisión ahora mismo, porque tener talento, tener don de poder hacerlo, y la verdad que era un vestuario muy, muy, muy bueno, y aparte de muy bueno, muy gracioso, muy gracioso, cuando digo muy gracioso, pero muy gracioso de verdad. Y eso yo creo, y eso es lo bueno del fútbol, ¿no? Porque al final, dentro de todo, pasamos mucho tiempo juntos, los jugadores, y esa relación que se cría, esa amistad que se va criando entre los jugadores, es lo que se enlaza y que es lo que hace más fuerte para que luego la relación, tanto en los entrenamientos como en los partidos, eso sea mucho más fuerte y para competir mucho mejor. Javi, ¿tú recuerdas a alguna así del vestuario? Que ha dicho que habéis coincidido todos que era un vestuario muy gracioso. Era un Málaga aquel un poquito más hermético, ¿no? que otros Málagas, porque era un Málaga de Champions, muchos entrenamientos a puerta cerrada, un poco una situación complicada, como hemos dicho, fuera del terreno de juego en el tema económico. Entonces no fue un Málaga que se abrió mucho. Este vestuario no se abrió mucho la gente, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente, muchos aficionados del Málaga, que le gustaría conocer cosillas de ese vestuario. Sí, como vos decís, por ahí los entrenamientos sí eran más a puerta cerrada, pero después yo creo que teníamos una química muy especial con la gente, ¿no? Recuerdo de partidos de que la gente viajaba, ¿no? A distintos lugares de donde jugábamos en Champions, o por ejemplo en Liga también lo mismo, ¿no? Que nos acompañaba un montón la gente, ¿no? Y nosotros sabíamos que también teníamos que hacer felices a la gente, ¿no? Porque ellos por ahí no tenían, no pasaban por un momento agradable en lo institucional, y nosotros sabíamos que éramos partícipes de hacerlos felices, de que la gente pudiera estar orgulloso de nosotros. Y sí que era un vestuario, como decía Julio, como decía Roque, que aparte de la humildad, ¿no? Y la profesionalidad que teníamos, después estaban esos momentos, ¿no? que te regala el fútbol, que son espectaculares, ¿no? De los chistes, de la risa, de estar cuando quizás las cosas no van bien, de tener estos jugadores, ¿no? Que te levantan un grupo, ¿no? Que esos son importantes a lo largo de toda la temporada. Y nosotros teníamos bastantes, ¿no? Teníamos, como vos dijiste anteriormente, jugadores con mucha personalidad, muchísima, que llevaban bastante al grupo, pero que después, bueno, a la hora de estar en el grupo y ser los que lideran, también se unían, ¿no? a esta gente que también intentaba que el grupo también se alegre, ¿no? Pudiese parecer que a lo mejor era difícil tener un vestuario gracioso con un entrenador tan serio, ¿no? De apariencia como Manuel Pellegrini. Roque, ¿cómo era el míster? No, el míster es un crack, ¿verdad? No estamos contando ahí ninguna novedad, y por más de que hoy sí, que tiene tiene un porte muy de caballero, ¿verdad? Como un gentleman, tenía su sentido del humor y te tiraba alguna broma de vez en cuando, y sabía también cómo relacionarse con el grupo, ¿verdad? En los momentos en que así se podía, ¿verdad? De reírse, de tirar alguna broma dentro del grupo. El míster
es una persona muy respetada, ¿verdad? Por todos nosotros, ¿verdad? Ya en ese momento, por el trato que tiene, por su forma que tiene de relacionarse con los jugadores. Y, ¿verdad? Porque termina siendo, ¿verdad? Como hay entrenadores que tienen esa facilidad, una figura un poco paternal dentro del grupo, ¿verdad? Y el grupo cuando siente eso, ¿verdad? También se juega, ¿verdad? Mucho por captar sus ideas, por hacer todo lo que nos pide y por dar el mejor esfuerzo también, más allá, ¿verdad? De las situaciones que se hayan vivido en ese momento. Pero el míster tenía también su sentido del humor. Julio, tú ahora que estás en los banquillos, no sé si con el paso del tiempo, ese paso de jugador a entrenador, ¿valoras más ahora el trabajo que hacía Pellegrini? Yo pienso que el jugador al final siempre acaba siendo un poco egoísta, ¿no? Pero aún así, yo creo que siendo jugador, yo siempre he tenido un sentido de equipo, siempre primado por trabajar en equipo, y yo creo que eso al final a la larga ayuda mucho. Hoy trabajando con equipos, yo veo la importancia que es tener un equipo en las manos, hacer que todos los jugadores vayan solamente en un solo objetivo, que era al final lo que Pellegrini hacía, ¿no? Él tenía una forma de conducir el equipo. Todos los jugadores tenían un respeto máximo por él, porque no hacía falta él hablar alto o no, la gente ya le respetaba por su forma de ser y por imponer por su carácter como persona, y yo creo que los años a él le ha dado razón, ¿no? De la forma que uno no necesita cambiar su forma de ser para ser un buen entrenador. Yo creo que siendo una buena persona, ser un buen profesional, dedicándose horas dentro en lo que más te gusta, yo creo que al final acaba llegando en tener éxito, ¿no? Ahí siguen los banquillos, han pasado ya más de una década y sigue Manuel Pellegrini entrenando. Nos vamos a meter de lleno ya en el apartado Champions, en el apartado de aquella liguilla de grupos. ¿Os acordáis perfectamente de los rivales de la liguilla, imagino, no? Bueno, algunos. Sí, había Porto, que jugamos en casa y fuera. El Milan. El Milan. Sí. Y el Zenit. El Zenit. Que... ¿Os falta uno de la liguilla? Milan, Zenit. Milan, Zenit y Oporto. Oporto no. Oporto fue en octavos de final. Oporto fue después. Oporto después. ¿Quién era el otro? El Anderlecht. El Anderlecht, claro, con la actuación del Liceo allá en Bélgica. Sí. ¿Qué pensasteis un poco cuando visteis el sorteo del grupo? Porque el Milan era el Milan, era un equipazo. Claro. De hecho, a punto está en los octavos de final de aquel año de cargarse al Barça, después de cruzarse con el Málaga a la liguilla. Sí. Y el Anderlecht era un clásico, ¿no? Es verdad que quizás el más cenicienta del grupo junto con el Málaga por nombre, y el Zenit era uno de esos equipos de los nuevos ricos que venía de gastarse 200 millones de euros en aquel mercado. ¿Qué pensasteis un poco cuando visteis ese grupo? Empiezo por ti, Javi mismo. Bueno, sí, lo que pensamos sí que va a ser un grupo duro, difícil, ¿no? Porque estando un Milan, ¿no? Sabemos que lo que significa el Milan, ¿no? Para el fútbol mundial. El Zenit, lo que vos decís, ¿no? Que había hecho una adquisición, ¿no? De jugadores importantísimos, había gastado muchísimo dinero y sí que habían formado un gran equipo. Pero después nosotros teníamos mucha confianza, ¿no? En nosotros mismos, afrontamos, ¿no? La Champions de una manera muy natural, sabiendo que del equipo que teníamos, ¿no? Nosotros sabemos que teníamos un gran equipo, ¿no? Para poder competir. Después, bueno, el resultado sabemos que en el fútbol siempre puede pasar cualquier cosa, pero sí que podíamos competir y podíamos poner a la altura de cualquiera, y así fue, ¿no? Nosotros recuerdo que por momentos hemos hecho un fútbol increíble, hemos sido superiores, ¿no? a estos equipos, ¿no? En momentos de los partidos, y realmente pasamos esa fase, ¿no? Con la verdad que mucha autoridad, ¿no? Sí. Y es lo que recordamos, ¿no? Que pese a ver tantos equipos buenos,
nosotros nos opusimos a eso y con mucha autoridad pasamos a la siguiente fase. Tanta autoridad, Roque, que el Málaga no encaja su primer gol en la Champions hasta su partido número 6 en la competición. Pasa limpia la fase previa con el Panathinaikos sin encajar. 3-0 al Zenit de la Rosaleda, 0-3 al Anderlecht, 1-0 al Milan y 1-1 en San Siro, en un partido en el que certificasteis con ese empate la clasificación para octavos de final. Es una liguilla inmaculada. Sí, así como decía también ahí Javi, nosotros sabíamos de que más allá de lo que la historia pueda un poco poner en juicio, ¿verdad? Previo en el sorteo, nosotros sabíamos que nosotros teníamos un equipo súper competitivo, nosotros nos sentíamos que estábamos jugando bien, sabíamos que teníamos con qué darle. Y bueno, y también yo creo que todo eso también se afianzaba mucho porque no solamente había calidad arriba, sino que también éramos muy duros trabajando en la parte defensiva, defendíamos muy bien, teníamos un gran arquero también, entonces nuestro equipo era muy sólido, ¿verdad? Y justamente, ¿verdad? Eso hizo que nosotros sorteemos el grupo con autoridad. Nosotros fuimos, no fue nada raro verle clasificado al Málaga porque verdaderamente futbolísticamente se veía que jugaba bien dentro de los equipos más top de Europa. Totalmente. Era un Málaga que luego se plantó en esos octavos de final, Julio Batista, ante el Oporto, que era otro clásico de la Champions y sigue siéndolo, ¿no? Y fuisteis capaces de dar la vuelta al partido de ida. Sí, yo creo que la clave aparte del equipo jugar bien y todo, yo creo que todos los jugadores que estaban en la plantilla, la mayoría de los futbolistas tenían experiencias deportivas y importantes, porque todos los jugadores habían pasado por equipos grandes y Manuel lo ha traído a esos jugadores y ha conformado un equipo de jugadores experientes y algunas piezas de jugadores un poco más jóvenes, como en esa etapa estaba llegando Isco y algún otro más, pero si hace un análisis del equipo en general, es un equipo muy con jugadores muy experimentados, con jugadores que ya habían jugado Champions en otros equipos. Entonces, al final, el equipo, teniendo la idea que él tenía, jugaba muy bien al fútbol y aparte no solo jugaba bien, competía muy bien y eso ha sido la clave para dar la vuelta, sobre todo al partido contra Oporto, ¿no? Roque, has metido cientos de goles, pero yo no sé si ese cabezazo contra el Oporto en el 77 estará entre tus goles favoritos. Bueno, realmente yo venía un poco liado con el tema de mi rodilla, justo comentaba antes ahí con Julio también antes de la entrevista, ¿verdad? Entonces, yo lo que me recuerdo es, aparte, ¿verdad?, de la necesidad de ganar y de todo eso, ¿verdad?, de lo que se sentía con la afición, ¿verdad? Nosotros sentíamos, cuando hay ese optimismo entre la gente, se transmite a la cancha y nosotros sabíamos de que ese partido lo íbamos a dar vuelta de alguna manera. Y sí, para mí ser parte de la historia del Málaga, poder haber podido colaborar con ese gol, ¿verdad? Para nosotros significó mucho, ¿verdad? Y en lo personal, obviamente que recuerdo que me llenó mucho porque venía muy peleado con el tema de la rodilla, de tener que estar bien día tras día para entrenar, para competir. Y bueno, al final lo que se festeja es que estamos todos contentos, que está la alegría de la clasificación y obviamente de la ilusión que nos puso a todos, ¿verdad? Con la posibilidad de clasificarnos más tarde a una semifinal de Champions. Le decía antes Javier Saviola cuando hablaba y se le escapaba llegar a una semifinal porque moralmente, virtualmente, durante muchos momentos nosotros fuimos semifinalistas de la Champions. Es verdad que este capítulo es uno de los más bonitos de la historia del Málaga, pero también yo creo que Saviola es una de esas heridas que yo no sé si en vuestros corazones habéis tenido como futbolistas profesionales
muchos momentos de celebración y muchos momentos de derrota. Pero Sí. no sé si aquella eliminatoria con el Dortmund habrá sido de las cosas más dolorosas que te ha tocado vivir como jugador. Sí, sí, porque como dijimos anteriormente, se me escapó porque nosotros prácticamente por un minuto, ¿no? Estábamos adentro de una semifinal de Champions, ¿no? Con lo que significa eso. Y para lo que era para el club, ¿no? Entonces nos veíamos en esa situación, ¿no? Después, bueno, ya todos sabemos lo que pasó, cómo terminó la historia, pero bueno, realmente son esas espinas, ¿no? Clavadas que te quedan, que duelen mucho, pero después el tiempo va curando y nos dimos cuenta al lugar en donde llegamos, ¿no? Primero estábamos dolidos, pero sí que después, a medida que fue pasando el tiempo, estuvimos arañando, ¿no? Una semifinal de Champions, con lo que significa eso. Y sí, por ahí es al principio doloroso, pero después creo que no nos podemos reprochar absolutamente nada. Julio, ¿qué dolió más de aquello? ¿Dolió que eso se escapara cuando prácticamente estábamos dentro con 2 goles de ventaja, quedando 10 minutos? ¿Os dolió descubrir que luego era todo un fuera de juego? ¿Os dolió el comportamiento también de algunos jugadores del Borussia que fueron un poco respetuosos en la victoria? No pienso eso. Yo pienso que cuando eres un competidor nato y quieres ganar, siempre sabes lo que has hecho. Yo creo que el equipo ha hecho todo lo que tenía que hacer para poder ganar. Pero tú no influyes en las decisiones arbitrales y al final lo que luego va a marcar un árbitro puede condicionar mucho lo que ocurre dentro de una partida. Pero yo creo que salimos vencedores. Yo creo que era un grupo nuevo, con su primera experiencia en Europa, que podría haberse colado en las semifinales. Por cosas del destino no pudimos hacerlo, pero yo me siento feliz de haber sido parte de esta plantilla con estos futbolistas y de haber escrito una historia en el club, porque la historia que hemos escrito en el club es una historia muy bonita y yo creo que todo el mundo se va a acordar. Podría ser mucho más bonita, pero es lo que tenemos a día de hoy y sigue siendo bonita y nadie va a borrar lo que hemos hecho en esa competición. Roque, ¿cómo recuerdas tú aquella fría noche del 9 de abril de 2013? Y yo por ahí soy todavía un poco, a mí sí me duele todavía un poquito porque si te pones a pensar el contexto, no solamente de la ventaja que teníamos, sino el ambiente, como la gente, y después te vas y te enterás después que los 2 goles fueron en offside. Semifinal, o sea que sí, en toda nuestra historia tuvimos momentos donde te tocó jugar a lo mejor una final, pero sabes lo difícil que es llegar a la final. Cuando llegas a la semifinal, sabes lo complicado que es. Y no sé, todavía yo creo que fue uno de los partidos que más que más me lastimó porque lo teníamos, o sea que era nuestro. Yo creo que no hay muchos partidos que se te escapen así. Claro que en el fútbol pasaron y van a seguir pasando porque el fútbol es fútbol y por eso nos enamora, pero cuando te toca a vos, lastima, te golpea, ¿verdad? Yo creo que sí, estamos felices, fuimos parte de algo histórico y no solamente por la historia del club, sino porque somos competitivos y hicimos un grupo extraordinario, sufrimos juntos y cuando sufrí con tus compañeros y al final se convierten en tus amigos y te pasan esas cosas, te une más, pero el sentimiento queda ahí como una herida. No sé si pensabais que ese equipo podía haber sido campeón de la Champions, haber llegado a la final de la Champions. Bueno, es complicado, ¿no? De ya salir campeón, ¿no? De Champions, ya son palabras mayores, ¿no? Pero sí que no. Pero por ahí la semi, por ahí podía ser. Sí, una vez que ya estás en semifinal, ¿no? Y ya estás a un pasito, ya puede pasar cualquier cosa, ¿no? Hubiesen sido con el Madrid, Javi, que ya la habíamos ganado en Liga ese año. Sí, es verdad. Ya habíamos jugado
Y nosotros lo que teníamos, que como dijo Julio y Roque en todo este tiempo de la entrevista, que nosotros sabíamos competir, ¿no?, con los equipos grandes. Eso era algo que nosotros llevábamos muy adentro porque todos teníamos experiencia ya con equipos de Champions, con equipos grandes. Muchos de los jugadores, ¿no?, habían jugado también competiciones importantes, ¿no?, como Copas Américas, Mundiales. Entonces nosotros sabíamos competir muy bien, ¿no?, con los equipos denominados grandes. Así que, bueno, todo podía pasar, pero sí que dijo algo Julio muy acertado, ¿no?, que nosotros una vez que terminamos esa temporada con el Málaga, no nos quedó absolutamente nada dentro, ¿no? Con el solo hecho, ¿no?, de llegar prácticamente a una semi de Champions, meternos entre los mejores 6-7 equipos de la liga, haber tenido momentos inolvidables con la gente del Málaga, creo que no podemos pedir más, ¿no? Ya pedir de más sería demasiado, ¿no? Os hago una última pregunta a los tres, en nombre de una persona que no ha salido todavía en la charla, que fue un poco la culpable de vivir todo esto, pero también la culpable de que todo esto se desmoronase, que es el Jeque Altani, Julio. Bueno, al final yo pienso que es una visión, porque yo pude participar desde el principio, de cuando empezaron a confeccionarse la plantilla, de una intención de hacer un equipo competitivo, pero sin las bases más importantes, que es saber lo que tienes que hacer para poner las bases. Yo creo que una base debe estar cimentada con una espina dorsal de futbolistas que son veteranos, que te va a llevar el equipo, y luego ir mezclando con jugadores que luego te van a aportar un rendimiento para poder costeando el proyecto, ¿no? Así no se ha hecho. Y al final el proyecto duró 3 años. Es una pena porque yo pienso que si hubiera hecho de una forma mucho más organizada y de una forma mucho más idealizada a un plano donde habría que llegar, yo creo que era un proyecto para 10, 15 años fácil, y posicionando el Málaga como entre los 6 equipos de España sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es una pena porque ver el inicio de todo y de los futbolistas que se hablaban, y luego ver todos los problemas que hemos tenido, los jugadores saliendo y acaban el proyecto, y yo acabé siendo uno de los últimos que me fui, me dio mucha pena, la verdad. Sí, de los tres, Roque, tú seguiste más tiempo que ninguno, tuviste 4 temporadas en el Málaga, esta de la Champions y 3 más, y te tocó ver cómo se desmontaba el Málaga, cómo se desmonta un coche en una chatarrería. Sí, igualmente te digo que lo que tiene, la ventaja que tiene de tener jugadores de la jerarquía, de todos los que habían pasado por el club y que terminaron saliendo, es que los chicos, los jóvenes que los ven a ellos vivir y ver su día a día, ver cómo entrenan, cómo viven, cómo encaran la competición, eso igual deja una secuela, ¿verdad?, en los chicos, que les hace también de alguna manera mejores competidores. Y nosotros tuvimos después de eso 3 años de competir por clasificar a UEFA o Champions. Tuvimos que pelear el descenso, pero siempre lo hicimos bien, ¿verdad? O sea que creo que dentro de esos años tuvimos uno que no llegamos a la última fecha, pero que estuvimos ahí faltando 2, 3 fechas que nos habíamos salvado. Pero sí, fue un cambio, ¿verdad?, muy grande, porque al final, como te digo, ninguno estábamos acostumbrados, ¿verdad?, a ese tipo de circunstancias de tener que pelear por no descender. Siempre peleamos por campeonar o por objetivos más ambiciosos. Pero también fue muy lindo para mí participar en el proceso de formación de tantos chicos, ¿verdad?, que ya empezaron también en esa época, que todavía se había quedado los Recio, tantos chicos, Juanmi, todos ellos ya habían empezado a entrenar con nosotros. Entonces, igual fue yo la pasé espectacular. O sea que yo tuve, aparte de todo eso del equipo, es que
Yo ya tuve una hija que nació en Málaga, mi familia ya no quería saber nada de dejar Málaga y bueno, así que para nosotros el club y la ciudad quedaron como una parte muy viva en la familia. Javier, termino contigo, con esa figura del Jeque Altani, no sé cómo lo recuerdas un poco. Bueno, yo ya cuando llegué ya comenzaron a existir, ¿no? Los problemas, que yo fue el último año, ¿no? Y sí, ya la cosa ya estaba bastante complicada, ¿no? Yo creo que nuestro mayor logro fue, como dije anteriormente, ¿no? Es crear un grupo tan importante y terminar, ¿no? Cada uno a su manera, pero creo que poniendo por delante al club, ¿no? Pese a todos los problemas que había, cada uno con sus temas. Y lamentablemente, como dijo Julio, todos queríamos, ¿no? Que toda esta historia continuara, ya que había sido tan linda, ¿no? De tener un año tan exitoso, con los objetivos prácticamente cumplidos, y todos queríamos que Málaga siguiera creciendo, ¿no? Y siguiera estando entre los mejores. Pero bueno, lamentablemente terminó de esa manera. Sabíamos que podía pasar esto y cada uno contará su historia, ¿no? A mí me tocó irme, estar ese año de principio a fin y irme, sí, con la felicidad y con el logro de haber cumplido un objetivo tan grande como es haber estado en el club y darle tantas alegrías a la gente. Pues chicos, ha sido un placer recordar con vosotros aquella temporada 2012-2013. Me alegra ver que todavía alguno con duras penas como Roque, pero habéis superado, ¿no? Aquel trago de Dortmund y que solo recordáis de Málaga cosas bonitas y cosas buenas. Julio Batista, un auténtico placer. Muchas gracias. Encantadísimo. Ha sido un placer poder compartir con vosotros aquí este tiempo. Recordar los amigos, Roque, Javier, muchas gracias por encontraros así y hablar un poquito de nuestra historia en el Málaga. Así que a ver si nos vemos pronto, amigos. Javier Saviola, un placer y muchísimas gracias, y se te recordará aquí por Málaga, aunque fuera solo un añito, muchos goles y muchos de calidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Julio, a Roque, también muy, muy lindo escucharlos después de tanto tiempo. Y sí, seguirá existiendo para nosotros, ¿no? Un recuerdo espectacular, ¿no? De tantas cosas lindas. Aparte, en Málaga nació mi hija también, entonces siempre estamos muy ligados, ¿no? A lo que fue la parte futbolística, pero también estaremos ligados de por vida, ¿no? Ya teniendo una hija habiendo nacido en Málaga, creo que todo hace que toda esta historia sea más linda y más grande. Roque, muchísimas gracias y un abrazo gigante. Bueno, muchas gracias a vos también por la oportunidad de poder verle a Julito, a Javier. La verdad que es un placer, mucha admiración por ellos y también mucho cariño por ellos, por su familia, y una linda oportunidad de saludarles. Así que un abrazo a todos. Queda aquí pendiente tratar el tema del baby boom, porque hemos repasado ahí ese vestuario y prácticamente casi toda la plantilla fue padre aquí en Málaga. Algo tendrá, la comida, el aire, la playa malagueña. Un abrazo, chicos, muchísimas gracias. Bueno, gracias, un abrazo. Chao, chicos. Chao.